Buenas noches con todos. A nombre de la Universidad San Francisco de Quito, USFQ, les doy la más cordial bienvenida a este evento que forma parte de la Semana de la Libertad 2023. Este proyecto nació hace 6 años atrás, por iniciativa de nuestro querido Santiago Gangotena González, fundador de la USFQ. Este espacio tiene el objetivo de educar y concientizar a la comunidad USFQ sobre la importancia de la defensa de la libertad en sus diversas manifestaciones. Para dar inicio, doy paso a Tatiana Macías, docente del School of Economics, quien ha liderado la organización de la Semana de la Libertad en sus 6 ediciones. Muchas pequeñas personas en muchos pequeños lugares que hacen pequeñas cosas pueden cambiar la faz del mundo. Esta frase está escrita en el muro de Berlín y refleja a la perfección lo que sucedió. La caída del muro de Berlín marcó un momento histórico en el que se eliminaron barreras físicas y simbólicas que dividían a las personas y a las naciones. Sin embargo, en la USFQ somos privilegiados de haber tenido especialmente a una gran persona en un pequeño lugar como Ecuador, pero que hizo cosas muy grandes y su legado las seguirá haciendo. Hace 34 años, en este día, este evento histórico sacudió al mundo y cambió el rumbo de la historia. El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín cayó, marcando el fin de una división que había durado décadas y simbolizando la victoria de la libertad. Y pues debemos recordar que este muro era más que una estructura de concreto y alambre de púas. Era una barrera que separaba familias, amigos y naciones. Era una herida abierta en el corazón de Europa, una cicatriz que recordaba constantemente las divisiones y tensiones de la Guerra Fría. Pero ese 9 de noviembre, esa cicatriz comenzó a sanar. El pueblo de Berlín, junto con el apoyo de personas de todo el mundo, se unió en un acto de libertad, valentía y determinación. No solo derribaron un muro físico, sino que también derribaron las barreras de la desconfianza y el miedo que habían prevalecido durante tanto tiempo. Esta acción, la caída del muro, no solo es un recordatorio de la importancia de la unidad y de la paz, sino también un llamado a la acción y un compromiso. Hoy en día tenemos nuevos muros que se han ido transformando y debemos esforzarnos por derribarlos, porque aún existen, sean físicos o metafóricos. Debemos trabajar juntos para superar las divisiones y construir un futuro en el que todos podamos vivir en paz y armonía. Por eso, en esta Semana de la Libertad, Wind of Change, vientos de cambio, buscamos analizar cómo el individuo busca la libertad, pero también permite que sea vulnerada sin considerar el alto costo de perderla. Con las actividades hemos explorado diversas aristas que van desde la seguridad, los muros digitales, la historia mal contada de Alemania y sus aliados, la libertad de crear y hasta lo que hicimos hoy en la tarde, tratar de definir qué es la libertad. La Universidad San Francisco de Quito se funda bajo los principios de verdad, bondad, belleza y libertad. Y pues bien, la Semana de la Libertad parte de ahí. Surge de una conversación en donde solo una mente brillante y visionaria como la de Santiago vio el alcance que podría llegar a tener. Yo le propuse hacer una charla, la transformamos en un ciclo de ellas. Le propuse que sea un día, la hicimos en una agenda de toda una semana. Le propuse bloquear una pequeña sección del hall principal y lo bloqueamos todo, siempre con el propósito de generar ruido e incomodar. Hoy con mucha alegría puedo decirles que estamos realizando nuestra ya 6ª edición de la Semana de la Libertad, con diversas iniciativas que con cariño hemos realizado para nuestra comunidad. Es un gran gusto ver cómo este proyecto crece y cómo la idea de defender la libertad se acoge. Este año hicimos algunas actividades un poco distintas. Hicimos Checkpoint Charlies, que como en el pasado,
era un punto fronterizo que dividía la opresión de la libertad, dividía al mundo real y nos llevaba a nuestro espacio de la libertad, que es la USFQ. Ahí entregamos un pasaporte que, completando las instrucciones, nuestra comunidad podría participar por grandes premios. Nos hemos aliado por segunda ocasión con el Instituto Cato y en esta Semana de la Libertad tenemos también el evento Universidad El Cato USFQ durante 3 días, en donde 60 jóvenes de Latinoamérica se reunirán a discutir temas de economía, política, derecho y demás, desde el punto de vista de la libertad. Y con mucho gusto les cuento que este año tendremos por primera vez una extensión a otra ciudad. Y más bien, como diría Santiago, nos extendemos al otro país, refiriéndose a la ciudad donde nací, Guayaquil. Tendremos nuestra primera jornada de la libertad en Guayaquil el próximo día viernes 17 de noviembre. También me complace comentarles que ya hemos sido inspiración internacional con esta iniciativa y ahora un instituto, parte de la oposición en Venezuela, lleva a cabo un proyecto muy similar, inspirado en nosotros. Vamos creciendo, eso es importante. Espero seguir contando con el apoyo de todos ustedes para que este proyecto siga latente y evolucionando. Quiero agradecer a todos los profesores que han participado en las diversas actividades y que fervientemente han contribuido a esta causa. A todos los decanos que nos han apoyado con la apertura de las ideas y el contingente para su ejecución. Quiero ofrecer mi agradecimiento a la oficina USFQ de Guayaquil que acogió la iniciativa y la estamos ejecutando. A Planta Física y a Sistemas, porque con su apoyo hemos logrado ya la 6ª edición de la Semana de la Libertad. Quiero agradecer a Comunicación, Medios y Marketing Digital que nos ayudaron a innovar en el concepto y ponerlo en práctica, especialmente a Emi Huacho. Y quiero agradecer también al equipo de Relaciones Públicas por vuestra ayuda con todos los detalles que permiten que la Semana de la Libertad se lleve a cabo. Muchas gracias, Alex, por tu contingente y por querer este proyecto como tuyo. Y quiero detenerme para agradecer de manera muy especial a mi esposo, Pablo Calderón, quien además de ser un permanente apoyo en términos logísticos, ha sido un compañero en cada momento de creación, innovación y proyección de la Semana de la Libertad en esta y todas sus ediciones. Muchas gracias por acoger ahora como tuyos los temas que son permanentes en nuestras conversaciones. La Guerra Fría, Gorbachov, el juego de Tetris, que salió de la Unión Soviética, o los Checkpoint Charlies. En general, agradezco a ese espíritu dragón que es lo que nos permite volar. Gracias a Santiago José, que por un tema no nos puede acompañar hoy, por darme las alas y el buen viento para volar en libertad en nuestra nueva edición de la Semana de la Libertad. La caída de la cortina de acero nos enseña una lección invaluable, que el deseo de la libertad y la unidad puede superar cualquier obstáculo. Nos recuerda que la esperanza, la resistencia y la lucha por un mundo mejor son poderosas fuerzas que pueden mover montañas y derrubar cualquier muro. Ese 9 de noviembre fue tan importante y mañana, nuestro 9 de noviembre de 2023, 34 años después, nos da la ocasión que coincide perfectamente para derrumbar nuestro muro USFQ. Los invitamos mañana a ser parte de ello. Hoy, en este homenaje, queremos recordar a aquella persona que soñó con un mundo sin muros y trabajó incansablemente para hacerlo realidad. Recordemos a aquel que no tuvo miedo de incomodar y que con sus acciones diarias nos demostró cuán importante es este principio, la libertad. Recordemos a esa persona valiente que se enfrentó a cambiar el curso de la historia de la educación en el Ecuador, luchando por la libertad y defendiendo sus convicciones. En este día, celebremos la victoria de la libertad sobre la opresión, la unidad sobre la división y la esperanza sobre el miedo. Recordemos el espíritu de aquel que hizo lo imposible para que podamos vivir en libertad en nuestro espacio de libertad, la Universidad San Francisco de Quito.
Que tu legado perdure por siempre, Santiago. ¡Viva la libertad! Quiero en este momento dar paso a un breve video recopilatorio de las diversas ediciones de la Semana de la Libertad. Mr. Gorbachev, tear down this wall. La libertad es la base de la educación y ese es el más preciado principio, el cual debe guiar nuestras vidas, pues así se crearían focos de luz que brillarían como íconos de libertad en todo el mundo. La libertad es la razón de ser de la educación y el amor, el método. Invito ahora a subir al escenario a Jorge Salles, quien realizará una semblanza de Santiago Gangotena González. Adelante, Jorge. Gracias, Pablito, por tu introducción. Me temo que tal vez les voy a decepcionar a ustedes, las organizadoras. Tati, esto va fundamentalmente para ti de este homenaje, porque no estoy seguro que voy a presentar una semblanza de Santiago. Semblanza en el sentido tradicional de dónde nació, cuándo nació, dónde estudió, qué hizo. Voy a compartir más bien con ustedes una evocación de él. Voy a tratar de evocarlo, a que nos acompañe nuevamente por unos minutos. Cuando recibí este muy honroso encargo, que agradezco profundamente, de compartir con ustedes unas palabras, como yo entendí o tal vez antojadizamente interpreté, de evocación de Santiago Gangotena, mi buen amigo, colega, compañero de largas jornadas. Me pregunté en primera instancia, si por favor me perdonan un breve y clásico ejemplo del burro por delante, me pregunté si soy persona adecuada para hacerlo. Y creo, modestia aparte, que sí lo soy. Porque pertenezco al grupo que yo describo como los ancianos de la tribu, ya quedamos pocos, que hemos estado con Santiago, con Carlos Montúfar, con Bruce, con Miguel Vallejo, con Don Fournier de la Academia Cotopaxi, cuando todo esto era un sueño. Y amigos nos preguntaban qué estábamos fumando cuando les decíamos que estábamos pensando crear una universidad de artes liberales en el Ecuador. Yo recuerdo instancias concretas de eso, ¿no? Amigos que decían, oye, ustedes están locos. Soy un par de años mayor que Santiago. Él habría cumplido 78 pocas semanas antes de dejarnos y yo cumplí 80 pocas semanas después. Con su habitual mezcla de irreverencia y humor, no sé si con algo de desprecio o algo de envidia, o porque Santiago era con frecuencia difícil de interpretar, una combinación contradictoria de ambas, se refería a mí a veces como el octogenario. ¿Cuál es la relevancia de esto? ¿Por qué pongo el burro por delante y les hablo primero un poco de mí? Porque al preparar estas reflexiones he tratado de destilar los recuerdos de más de 40 años de haber compartido, conversado, reflexionado, discrepado a veces, incluso en realidad muy ocasionalmente hasta peleado con Santiago. Interacciones con él casi siempre llenas de buen humor,
y siempre llenas de afecto, de respeto mutuo, en relación con los temas que nos unieron desde que nació nuestra amistad hace casi 50 años: la educación, la condición humana, la sociedad, y central a este homenaje en particular, la libertad. En los próximos minutos voy a compartir con ustedes lo que el análisis de esos recuerdos me ha llevado a concluir acerca de varios aspectos de la relación entre Santiago y la libertad, que era una relación intensa, permanente, vital. Voy a darles solo algunos pincelazos de mis reflexiones sobre todo esto, sobre cómo la entendía, cómo la practicaba, cómo nació su devoción por ella, si veía límites legítimos a la libertad individual. Primero, ¿cómo entendía Santiago la libertad? Creo que la entendía, como la entiendo yo, como una necesidad vital, un aspecto inherente a nuestra esencia como seres humanos. Para él, la condición humana era inseparable de la libertad humana. No era para él concebible siquiera la idea de humano en ausencia de libertad. Tan intensa era en Santiago esta convicción que, tratando de mantener la objetividad, yo tratando de evitar que el afecto y el golpe terrible que fue su repentina y trágica partida nos lleve a mitificarlo. No creo que debemos hacer un mito de él. Fue un maravilloso ser humano con toda clase de complejidades, pero no hagamos mitos. Tan intensa, repito, era en Santiago la convicción de que humano es inconcebible en ausencia de libertad, que llegó a desarrollar una marcada satanización de quienes veía como enemigos de la libertad humana. Y esto nos ayuda a entender algo que, si no lo profundizamos, podría parecer una contradicción, porque era en general un hombre amable y cordial. Pero cuando se enfocaba en comunistas, el régimen soviético, cubano, venezolano, las FARC, desaparecía esa amabilidad, esa cordialidad, cualquier viso de tolerancia. Se expresaba de esas líneas de pensamiento, de sus seguidores, de sus acciones, con enorme dureza. Ese era un equilibrio entre su natural amabilidad y su intenso rechazo a los enemigos de la libertad que le era muy difícil lograr. Luego, ¿cómo practicaba Santiago la libertad? La pregunta en realidad tiene dos facetas. Primero, ¿cómo ejercía su propia libertad? Y segundo, ¿cuál era su actitud hacia el ejercicio de la libertad de otros? Creo que la mejor manera de describir cómo él ejercía su libertad es con entusiasmo, vigorosamente. Parte de su devoción por la libertad venía de un muy claro convencimiento, que creo que partimos muchos, de que la libertad es el mejor posible estímulo para poder crear, imaginar, dejar que vuele la mente a donde nunca antes ha volado. Y esa palabra sí cabe en una semblanza de Santiago. Eso es parte esencial de él, la creación, el vuelo de la imaginación, la negativa absoluta a dejar que se limite sus geniales intuiciones, su creatividad infinita. Recuerdo en una ocasión en que nos visitaba mi suegra y ella, María Antonieta y yo almorzábamos con Santiago y él le dijo a mi suegra: yo soy un creador. Así es, simple afirmación, apta descripción. Fue un creador que expresó su creatividad de tantas y tantas maneras. Esa creatividad infinita era la expresión plena de su libertad. Así la vivía, creando, diseñando, imaginando, empujando barreras. Y luego, ¿cuál era su actitud hacia el ejercicio de la libertad por otros? Abierta, generosa, cero restrictiva. Nos invitaba continuamente a crear, a hacer. Hemos oído la historia que cuenta Diego Quiroga. Diego, espero que no la vuelvas a contar porque ya te la estoy contando, de cuando le planteó Diego a Santiago la idea de hacer el proyecto en Galápagos y Santiago le respondió con una palabra: haz. ¿Sí o no? Y una última pregunta. ¿Santiago veía límites legítimos a la libertad individual? Este es un tema sobre el cual a través de los años tuvimos varias interesantes y a veces incluso complicadas conversaciones. Como sugerí hace unos minutos, era absolutamente intolerante de quienes buscaban restringir la libertad de los demás. Eso generaba en él una reacción visceral, intensa, y en consecuencia de ella estaba dispuesto a privarles a ellos de su libertad. Como dije antes, ese era un equilibrio
entre su natural apertura y amabilidad, su tendencia a dar libertad, y por otro lado su intenso rechazo a los enemigos de la libertad, que ese equilibrio le era difícil lograr. Y quiero, al cerrar esta breve y muy sentida evocación de este genial, generoso, creativo y libre, muy libre amigo, plantearles que yo he tomado ese desafío en estos últimos años de mi vida, el desafío de lograr ese difícil y delicado equilibrio como una tarea que Santiago me dejó, nos dejó. Este tema, el de los límites a la libertad, es uno de los que genera fricciones entre todos quienes somos sus devotos, quienes nos podemos describir ampliamente como liberales. Sobre qué es, cómo entenderla, por qué es buena, importante, necesaria, tenemos enormes coincidencias. Pero el tema de si ponerle límites, y qué límites, y quién los debe poner, y qué los podría legitimar, este sí se nos hace un tema espinoso. Así que, al cerrar, les invito a que, guardando siempre vívida la memoria de Santiago, pensemos en seguir abordando ese dilema, buscando resolverlo, buscando eliminar una potencial fuente de discordia entre nosotros y al hacerlo honrar a un mismo tiempo a la libertad y a Santiago Gangotena. Te recordamos, querido amigo, te recuerdo y muchos de nosotros te recordamos siempre con genuino afecto, aprecio, admiración y agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación tendremos la develación y lectura de la placa en homenaje a Santiago Gangotena González, precursor del proyecto de la Semana de la Libertad. Para esto invito al escenario a Diego Quiroga, rector de la USFQ, y a Tatiana Macías, quienes realizarán la develación. La placa versa lo siguiente. Semana de la Libertad USFQ. En conmemoración de la caída del Muro de Berlín, 1989. En el 2018, Santiago Gangotena, fundador de la USFQ, inauguró este espacio para concientizar a las nuevas generaciones sobre un suceso histórico que marcó importantes precedentes en la defensa de la libertad. Cada año, en este lugar, la comunidad USFQ construye y derriba un muro simbólico, como recordatorio de las complejas consecuencias de vivir con barreras físicas e ideológicas, pero sobre todo de la necesidad de la permanente vigilancia por la libertad de los individuos y naciones. Quito, 9 de noviembre de 2023. Esta placa será colocada en los exteriores del hall principal, donde cada año se construye el muro USFQ. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí en este momento tan emotivo, tan importante para la universidad. Quiero agradecer a Tatiana, a todos los que hacen cada año este evento posible, las ideas que guían a la universidad. Muchas gracias por todo y que sigas adelante. Siempre tendrás el apoyo para seguir adelante con estos eventos y con estas ideas. Yo cuando me fui del Ecuador en 1979 y me fui a estudiar a Estados Unidos, la universidad ecuatoriana estaba dividida, por ejemplo, la central así. Ahí no le preguntaban a uno qué ideología tenía, le preguntaban qué tipo de marxista eres. Entonces yo me acuerdo que había, y algunos de aquí se acordarán, los que eran a favor de Cuba, los que eran a favor de la Unión Soviética, los que eran a favor de China. ¿No es cierto? David, tú estudiaste ahí. Sabía que los cabezones, ¿cómo les llamaban? Los chinos, y se peleaban. Entonces, no era una cuestión si uno era de una idea, era qué tipo de marxista uno era. Eso era la pregunta. Cuando regresé del Ecuador, después de hacer mi doctorado y todo en Estados Unidos, me encontré con la San Francisco, que era totalmente diferente, donde había esto de artes liberales,
un sistema muy parecido al que yo había estado y me sorprendió muchísimo. Para mí era como una cosa que no podía pasar en el Ecuador. Yo siempre me acuerdo que decía, esta universidad no puede estar en el Ecuador. Y el Santiago enseguida me dijo, bueno, vente a trabajar con nosotros. No sé qué, siempre digo, no sé qué vamos a hacer con un antropólogo, pero vente nomás. Entonces me quedé. y ahí empezó mi larga vida aquí en la universidad, ¿no? Estamos hablando de 1994. Creo que yo puedo decir esto porque no digo yo, pero he oído mucho de muchas universidades en Latinoamérica. Realmente creo que somos la única universidad en Latinoamérica que tiene como principio fundador las artes liberales. ¿Y por qué es eso tan importante? Porque son las artes liberales una filosofía, una forma de enseñanza que nos permite realmente exponer a los alumnos a las ideas de la libertad, que nos permita a los alumnos exponerles a diferentes formas de pensar, a diferentes ideas y que ellos hagan su propio camino. Y eso creo que es algo muy refrescante en el medio latinoamericano. Nosotros, como Universidad de Artes Liberales, no es fácil, o sea, hay muchas dificultades que tenemos que atravesar. Quizás una de las más difíciles es vivir con diversidad. Creo que vivir con la diversidad de diferentes formas de pensar es parte de lo que somos y permitir que esa diversidad florezca y que florezcan ideas y que de ahí se generen nuevas ideas y nuevos pensamientos. El contraste, las ideas que a veces uno tiene que en su propia mente ir generando las verdades. Santiago, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho de Santiago cuando le conocí era que esta idea del antidogma. Yo creo que él mezclaba un poco su filosofía, porque por un lado era liberal, o sea, una persona que creía en la libertad, pero había otro aspecto de Santiago que todos nos acordamos, que es el tema de la filosofía oriental, ¿no es cierto? Todo el tema del autoconocimiento, de la meditación, que también era Santiago. Y él mezclaba las dos cosas, y una de las formas en que yo creo que se veía la mezcla era en esta idea de los condicionamientos. Y él estaba siempre en contra de los condicionamientos. No sé si ustedes se acuerdan cómo hablaba y nos hablaba en contra de los condicionamientos. Y yo compartía muchos libros con Santiago y uno de los libros que a mí siempre me gustó mucho es uno de un señor que se llama Benjamin Anderson, que es un libro sobre la creación del Estado-Nación, de las nacionalidades, de cómo se crean en América Latina los diferentes países. Todo. Y hablo de eso porque hoy día también estuvimos por la mañana en otra celebración. Aquí estuvimos celebrando los 25 años del Tratado de Paz entre Ecuador y Perú. Esta mañana vino los cancilleres, vinieron la gente, estuvo también Yamil Mahuad, estuvo el embajador peruano. Y una de las cosas que hicimos aquí fue darle un premio Nobel a Mahuad y a Fujimori. Aquí le estuvimos a los dos. Y claro, uno dice, qué horror a Fujimori, qué horror a Mahuad. Pero en realidad nosotros le dimos por algo que era muy importante, que era romper este condicionamiento de las dos construcciones que nos tenían en guerra, ¿no? Y realmente todos creo que nos hemos beneficiado de eso. Entonces, este pensamiento de Santiago, de que tenemos que ser irreverentes, que tenemos que ir en contra de los dogmas, me parece que sigue siendo parte importante de las ideas que tenemos que nosotros como universidad tener que seguir adelante manteniendo y promoviendo. También, como todos sabemos, se genera hoy día, estamos también celebrando la caída del muro de Berlín, que fue otro evento donde se tuvo que romper ciertos condicionamientos. La gente, cuando ustedes ven las entrevistas con la gente que estaba durante el muro de Berlín, era como inconcebible que una cosa tan grande como la Unión Soviética, como la división de las dos Alemanias iba a caer. Y eso es romper otro condicionamiento, ¿no es cierto? Y con el condicionamiento tan fuerte que incluía todo lo que es el condicionamiento del comunismo, de la Unión Soviética, que tenía la gente también en ese lado de la muralla, al otro lado del muro. Y por último, una cosa que también Santiago creo que enfatizaba mucho es la parte de la economía. O sea, no podemos tener libertad verdadera tampoco sin una economía que no crece, sin una economía que no genera libertad y que no genera empresa y también nuevas ideas.
Y sin duda, me acuerdo que Santiago siempre sacaba el celular y decían, vean esto, ¿quién hizo esto? No lo hizo el Estado, no lo hicieron la empresa privada. O sea, esa reflexión que él siempre nos daba sobre la importancia de una economía emergente, donde las ideas salen de los emprendedores, donde la idea y la economía se maneja por individuos, no por una planificación centralizada, es también lo que estamos celebrando, ¿no? La caída todavía sé que hay por muchos lugares, pero en gran medida la caída de las economías planificadas, de las economías que creen que pueden programar 5 años y saber cuántos carros se va a necesitar en 5 años y cuántas refrigeradoras y cuántos. Sin duda eso no funciona, y creo que el muro de Berlín también en gran parte es el tema económico, el tema de los dos tipos económicos y el triunfo de un sistema sobre el otro. Entonces todo eso es lo que se celebra. Nuevamente, gracias a todos por estar aquí. Es realmente un gusto ser parte de estas celebraciones y, como digo, esperamos seguir cada vez haciéndoles mejor y con más ganas y que más estudiantes participen. Muchas gracias.